Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, nuevamente para una clase más del curso de movilidad urbana sustentable, temas selectos APOU 1. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando en el tema de estrategia ciclo incluyente. El manual ciclo ciudades, tomo 4, todo lo que es en relación a la infraestructura ciclista. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar. Bien, habíamos estado viendo las clases pasadas diferentes temáticas relacionadas a, este, a este particular tópico que es toda la política de desarrollo ciclista y toca ver algunas cosas muy puntuales de lo que es el desarrollo de infraestructura. ¿A qué nos referimos? ¿Qué nos referimos con la infraestructura ciclista? Bueno, infraestructura ciclista tiene que ver con todo aquello que nos ayuda a desarrollar el ciclismo urbano. Es decir, ya habíamos comentado del término ciclovía, que es como un término muy genérico, pero también lo correcto es decir infraestructura ciclista y hay una clasificación de ella. Lo vamos a ver hoy justamente, más adelantito en la presentación vamos a hablar cuáles son las clasificaciones de la infraestructura ciclista y también dentro de la infraestructura ciclista están contemplados, además de toda la tipología de ciclovías, ¿sí? Tratamiento de intersecciones, también está contemplado lo que es todo el señalamiento y dispositivos de control de tránsito que se requieren para las ciclovías. También está considerado el tema de cicloestacionamientos, infraestructura, por ejemplo, sistemas de bicicletas públicas, estacionamientos masivos, todo eso es infraestructura. Solamente en este tomo no se toca el tema de cicloestacionamientos, tal cual, eso se ve en el tomo 5. Igual de manera también el tema de todo lo de los sistemas de bicicleta pública lo vamos a platicar en la siguiente sesión. Bien, vamos a ir empezando. Bueno, todos sabemos, ¿no? Que el ciclismo urbano digamos, la forma de ver la bicicleta como un vehículo, ¿no? Un vehículo que, si bien no tiene motor, es un vehículo no motorizado, no debe de ser considerado como parte de la banqueta. Por lo tanto, como es un vehículo, debe de ir en el arroyo vehicular. Esta es una norma de circulación porque que debe de ser considerada como tal en la legislación, ya sea de las ciudades, la legislación local, o en la legislación, por ejemplo, de los estados, ¿no? No sé, en el reglamento de tránsito, por ejemplo, pudiera estar muy bien especificado. De hecho, la ley de movilidad del estado no lo deja muy explícito, sin embargo, eh, lo único que menciona, por ejemplo, del ciclista es que es un conductor de un vehículo, ahí sí menciona la palabra vehículo, de tracción a pedales, ¿no? Entonces, el ciclista es dentro de la legislación del Estado de México, dentro de la ley de movilidad, está considerado como un conductor de un vehículo que es a tracción a pedal. Bueno, otra norma de circulación que debe de considerarse para diseñar la infraestructura es que los ciclistas deben de circular en el sentido de la vialidad, en el sentido de los automóviles. Eh, puede ser el caso, puede existir, nos preguntaremos, ustedes se preguntarán, existe el caso de que una ciclovía sea de doble sentido, sí, sí puede ser. Eh, no es tal vez lo mejor,
Solamente en algunos casos que vamos a ver, lo más recomendable como pudiera ser. ¿Y por qué un conductor de bicicleta no debe de ir en sentido contrario? Bueno, simplemente porque, como vamos a ver más adelante en alguna imagen que tengo por aquí, el vehículo, un vehículo automotor, puede llegar a arrollar o tener un accidente o generar un accidente con el ciclista. Muchos de los accidentes entre ciclistas y vehículos automotores es porque justamente el ciclista no se hace visible. Entonces, el manejar en sentido contrario a la circulación es no hacerse visible. Aparentemente uno dirá, bueno, es que si yo voy en sentido contrario, voy viendo los vehículos y voy esquivando y voy, ¿no? Porque hay una sensación de inseguridad si yo voy en el sentido de circulación y los vehículos me rebasan porque yo no los voy viendo. Esa es una falsa sensación de seguridad, porque al ir en sentido contrario, si llega a haber un accidente frontal, digamos se potencia lo que es el impacto con la velocidad del ciclista y la velocidad del conductor del vehículo. Ese por un lado. Y por otro lado, los vehículos automotores que se incorporan a las bocacalles, ¿sí? Generalmente voltean a ver en el sentido de la circulación que es de esa vialidad a la que se van a incorporar para poder hacer la maniobra y adherirse o incorporarse a esa vialidad con seguridad. Pero nunca van a voltear a ver al sentido contrario, porque ellos saben que la circulación es de un sentido. Entonces, si una bicicleta viene circulando en contrasentido, eh, el vehículo automotor que se incorpora a esa vialidad nunca lo va a ver y puede generarse un accidente, ¿no? Otra norma de circulación es que a considerar en el diseño de infraestructura ciclista es que de manera general como norma los vehículos de baja velocidad siempre van pegados al extremo derecho. A lo mejor ustedes podrán preguntarse, ¿eso me impide yo como conductor de bicicleta utilizar el carril central o inclusive un carril extremo izquierdo? No necesariamente. Como vamos a ver, el carril extremo izquierdo sí puede utilizarse, o el carril central, en algunos casos, por ejemplo, cuando vamos a dar vueltas izquierdas o vamos a hacer un rebase, ¿no? Eh, pero con las ciertas condicionantes. Lo vamos a platicar en esta presentación más adelante. Pero debemos de tomar en cuenta que para el diseño de infraestructura, bueno, un criterio que tenemos que tomar en consideración es de tener en mente que el vehículo de baja velocidad o bicicleta de manera genérica va siempre en el carril extremo derecho. Por otro lado, otra norma es que los conductores motorizados deberán otorgar preferencia a los ciclistas. Esto todavía no está muy bien especificado en las normas de tránsito. Sin embargo, en la ley de movilidad está planteado en la utilización del espacio vial, en el criterio de jerarquía. Si ustedes recuerdan, primero está el peatón, luego el ciclista, luego después de ciclistas están vehículos de carga, luego de vehículos de carga está, perdón, transporte público, luego vehículos de carga y en último lugar vehículos automotores privados. Entonces, algo que no se ha todavía institucionalizado lo suficientemente o normado es que la bicicleta tenga preferencia de paso en una vialidad sobre el vehículo automotor, ¿no? Sin embargo, así debería ser. Y eso es lo que hay que tener en cuenta como norma para un diseño vial. Vamos a ir viendo. Em,
Hay otro concepto que es el concepto de espacio compartido. Eh, y en este caso, como norma de circulación, este espacio compartido debe ser aplicable en vías que no tengan, por ejemplo, un espacio exclusivo para bicicletas, es decir, una ciclovía exclusiva para bicicletas. En esas vialidades que no tengan este tipo de infraestructura, se puede o se debe de diseñar las condiciones para tener un manejo de espacio compartido. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, ok. Empezamos por el vehículo. El vehículo, pues es, en este caso es la bicicleta, y las condiciones de espacio que normalmente un ciclista debe tener, bueno, ustedes pueden ver aquí en la imagen, de codo a codo más o menos son 75-80 centímetros, lo que un ciclista requiere para poder circular. Sin embargo, aquí algo que está aquí remarcado en amarillo, y es cierto, es que para efectos de diseño de la infraestructura, no debemos de irnos al mínimo. ¿Por qué? Porque los ciclistas no van, como van en dos ruedas, van haciendo zigzag. Es decir, no circulan en trayectoria recta. Por lo tanto, no utilizan los 75 centímetros nada más. Por eso, en el diseño de, de la infraestructura ciclista o ciclovías, tenemos que considerar una mayor dimensión. Más de 1 metro, 1,50, dependiendo las condiciones. Vamos a ver en alguna tabla, por ahí aparece. Vean, por ejemplo, igual se debe de considerar los rebases. Esto es importante mencionarlo porque siempre se tiene esa, ¿cómo decir? Esa duda con respecto al diseño. ¿Cuánto se debe de considerar de espacio libre? ¿Sí? Para que un vehículo automotor, por ir más rápido que el ciclista, pueda rebasarlo con seguridad. ¿Sí? En este caso, lo recomendable es que sea más de 1 metro, ¿no? Aquí se manejan mínimo 85 centímetros, siempre y cuando las condiciones de velocidad de las vialidades que se están compartiendo, porque en este caso estaríamos hablando de una vía compartida, vehículo con bicicleta, mínimo se requieren 85 centímetros, pero es así como que mínimo, ¿no? En condiciones de baja velocidad, de 30 kilómetros o menos. Lo ideal es que sea más de 1 metro, ¿no? Para considerar los rebases. Vamos a ver unas imágenes en donde se establecen esas condicionantes, por ejemplo, para los carriles compartidos, ¿no? Vamos a ver también aquí el manual establece algunas tipologías de bicicletas. Sin ser exhaustivos, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la gente que practica ciclismo urbano tiene digamos, como la tentación, ¿no? Por decirlo así, de utilizar una bicicleta de montaña. La bicicleta de montaña, que probablemente todo el mundo la conozca, tiene velocidades, tiene las llantas gruesas, ¿sí? Pero tiene otras características diferentes que no se requieren, por ejemplo, en un entorno urbano. Acuérdense ustedes que lo que estamos nosotros tratando de implementar es que el ciclismo sea un modo de transporte o la bicicleta sea un modo de transporte. Es decir, ciclismo urbano, no ciclismo de montaña. Ciclismo de montaña, bueno, pues es de alguna manera una actividad lúdica, tal vez deportiva. Digo, no quiero decir con esto que pues, no podamos andar en una bicicleta de montaña en la ciudad, sí lo podemos hacer. Lo mejor en la ciudad es en una bicicleta urbana, porque por ejemplo la bicicleta de montaña no tiene salpicadera, no tiene timbre, no tiene canastilla para llevar cosas, ¿no? Entonces tiene otras características que la hacen no la mejor opción para andar en ciudad.
La bicicleta tándem, ¿no? Que es la bicicleta doble, por decirlo así, se utiliza mucho, pero de manera no tanto urbana, sino más bien como lúdica, ¿no? Es muy común ver este tipo de bicicletas en las ciclovías dominicales, cuando se cierran algunas vialidades y se hacen actividades de manera recreativas, promocionales para la bicicleta, ¿no? Estas todo el mundo la conoce, son los triciclos de carga, los famosos ciclotaxis o bicitaxis. Aquí en el Estado de México la ley de movilidad los llama ecotaxis, ¿sí? Hay diferentes diseños, ¿no? Este es un ejemplo. Bien, vamos a platicar ya hablando en tema de infraestructura, eh, qué requisitos se requieren, bueno, perdón, qué requisitos deben cumplirse para una infraestructura cicloincluyente. A qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura cicloincluyente? Nos referimos a aquellas vialidades, a aquella infraestructura vial que va a ser amable con el ciclista de tal manera que podamos compartir digamos, la superficie de rodamiento con la bicicleta. Aquí se maneja, el manual maneja 5 características, por ejemplo, coherencia, rutas directas, seguridad, comodidad y rutas atractivas. Eh, Estas 5 características es lo que hay que buscar cuando nosotros diseñemos aquellas vialidades que estén enfocadas digamos, a que sean incluyentes con la bicicleta. Vamos a ir platicando. Bien, estos requisitos se requieren digamos, tomar en cuenta para una planeación y diseño de la infraestructura ciclista. La infraestructura ciclista tiene diferentes niveles, por decirlo así, niveles de diseño. ¿Por qué? Porque hay uno es a nivel macro, podríamos decirlo que es una red ciclista. Platicamos ya en alguna clase pasada sobre la red ciclista, cómo se puede ir conformando esa red ciclista, que debe de estar, eh, debe ser coherente, por eso dice los requisitos: coherencia, seguridad, rutas más seguras y rutas más directas, ¿no? Debe de tener coherencia, no debe esta red ciclista no debe de ser un sembrado en digamos, que agarremos el mapa de la ciudad y digamos, bueno, pues por aquí me late y por acá me late, no. En ese sentido, pues tenemos que tomar en consideración que sea coherente, que corresponda a esos deseos de viaje, ya lo platicamos en su momento, los deseos de viaje o las rutas de deseo de los ciclistas en la ciudad. Para eso tendríamos que hacer un análisis de las rutas por donde los viajes de bicicleta se acostumbran en la ciudad, es decir, los deseos de viaje, ¿no? También se debe de tomar en consideración este nivel de diseño que es las secciones viales. ¿Por qué? Porque está muy ligado de la mano con el tema seguridad, lo que veíamos en la diapositiva pasada. Aparte de ser coherente, que haya rutas directas, ¿no? La sección de la vialidad y obviamente la sección de la infraestructura ciclista, llámese de la ciclovía, está relacionada con el tema seguridad. Decíamos, ¿no? Que 75 centímetros eran los necesarios para que un ciclista pase, ¿no? Digamos, en un momento dado. Pero no quiere decir que un carril ciclista tenga que medir 75 centímetros, porque eso haría inseguro, ¿no? Por otro lado, también vimos una imagen de rebase de los vehículos automotores. Entonces, si nosotros estamos diseñando un carril compartido que sea incluyente, un carril compartido, bus,
bici o autobici, ¿no? Nosotros no podemos considerar menos de los 85 centímetros que están considerados para el rebase, además del espacio para la bicicleta, ¿no? Entonces, la sección de la vialidad es muy importante y lo vamos a ver ahorita en este momento, ¿no? En las diapositivas que vienen. Por otro lado, está otro punto que es importantísimo, que son el tratamiento de intersecciones viales, ¿no? Ya veíamos en algún tema anterior, que era el tema peatonal, cómo el tratamiento de intersecciones era importantísimo o es importantísimo para manejar la seguridad vial de los peatones, ¿no? Donde haya la banqueta, tenga sus espacios, tenga sus franjas bien delimitadas, la franja peatonal que no sea invadida, el tratamiento de rampas, ¿no? Entonces, las intersecciones en materia incluyente con la bicicleta tienen un tratamiento especial. También lo vamos a ver en esta presentación. Y cuatro, bueno, pues la superficie de rodamiento, de rodadura, que es importante para el tema de la bicicleta, porque también tiene que ver con la seguridad y la pacificación en un momento dado del tránsito, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Bien, en materia, ¿qué es el proyecto geométrico de una ciclovía, de una infraestructura ciclista? Bueno, el proyecto geométrico significa el diseño en sí, cómo está trazado esa vialidad o esa ciclovía, ¿sí? ¿Qué se debe de tomar en consideración? Pues obviamente la velocidad de diseño, ¿no? Vean esta imagen, por ejemplo, aquí se ve que es una pendiente un poco pronunciada, lo que hace que la velocidad de diseño de la vialidad sea alta, ¿no? Estas pendientes, por supuesto, el peralte y radios de giro o de curvatura. Bueno, pues, ¿qué es el peralte? Es esa inclinación en las curvas requeridas para que ya sea en una vialidad para vehículos automotores o para bicicletas, la fuerza centrífuga no aviente, ¿no? No aviente al ciclista, ¿no? Entonces, en eso se basa. Luego, debe de estar considerado la distancia de visibilidad. Ya platicamos en otras ocasiones de lo que es la distancia de visibilidad. La distancia de visibilidad en una vialidad es, digamos, dependiendo la velocidad a que yo vaya, es la distancia que yo necesito como conductor para observar un estímulo, puede ser un ciclista, una persona, un carro estacionado, un perro atropellado, algo, ¿sí? Observarlo a la distancia y es la distancia que yo necesito para observarlo, reaccionar, frenar y detenerme. Esa distancia de visibilidad está, digamos, si la podemos dividir, está dividida en dos. Una distancia que es de reacción y una distancia de frenado. ¿Por qué? Porque la distancia de reacción es el tiempo, bueno, es la distancia que se recorre en que yo observe un estímulo, ¿no? Mi mente procesa lo que tengo que hacer y cuando ya proceso lo que tengo que hacer y, por ejemplo, decido frenar, entre el tiempo que pasó, ¿no? Que normalmente son 2.5 segundos, ya lo habíamos dicho, entre que yo observo y freno, ese tiempo de entre 2 segundos, 2.5, mi vehículo recorre una distancia, que es la distancia de reacción, ¿no? En lo que yo reacciono. Después, una vez ya frené, esa distancia eh, que recorre todavía mi vehículo, en cuanto yo freno, no frena en automático, todavía recorre algunos metros. Entonces, esa es la distancia de frenado. Si yo sumo la distancia de frenado más la distancia de reacción, obtengo lo que es la distancia de visibilidad de parada o la distancia de visibilidad, ¿no? Entonces, estos conceptos son los que se tienen que tomar en cuenta para el proyecto geométrico, el diseño en sí de una ciclovía o de una infraestructura ciclista que generalmente van ligadas al vehículo automotor, ¿no? Bueno, ok, aquí en eh, esta tabla resume
las recomendaciones de qué tipo de ciclista, perdón, qué tipo de infraestructura puede ser requerida o puede ser utilizable en un entorno urbano. Em, de manera genérica, lo voy a explicar más adelante, pero de manera genérica debo decir que hay diferentes tipos de infraestructura. Hay infraestructura compartida o ciclo incluyente, ¿no? Hay infraestructura delimitada, que solamente es la que, o los llamados ciclocarriles, que solamente, por ejemplo, yo puedo pintar en la vialidad un carril con pintura solamente, a lo mejor le puedo poner un botón o vialetas, ahorita vamos a ver un ejemplo, y para dividir el carril de bicicletas con el carril de vehículos automotores, ¿no? Un nivel más de más seguridad sería, por ejemplo, una ciclovía o una infraestructura ciclista segregada. Es decir, ya tengo elementos de confinamiento, ¿no? Por ejemplo, algo segregado sería la ciclovía que hay en Reforma o la que tenemos aquí en la calle de Hidalgo, entre la Alameda y Ciudad Universitaria, ¿no? Esa es una ciclovía segregada, infraestructura ciclista segregada, porque ya hay un confinamiento, ¿no? Hay otra que es la infraestructura ciclista de trazo independiente. Se llama de trazo independiente. Esa infraestructura ciclista de trazo independiente es aquella que eh, está independiente, como su nombre lo dice, independiente de la vialidad. Puede estar atravesar un parque, por ejemplo aquí en el Parque Vicente Guerrero, que está junto a Ciudad Universitaria y enfrente de Ciudad Universitaria, hay un tramo de ciclovía de trazo independiente. Si ustedes suben el puente peatonal desde Ciudad Universitaria y bajan, ahí, ahí empieza la ciclovía, se atraviesa todo el parque y desemboca en Morelos. Entonces, no es un tramo muy largo, tal vez unos, no sé, 700 metros, algo así, o menos, pero se llama de trazo independiente porque va independiente fuera de la vía pública, ¿no? Entonces, habiendo explicado esto, debo decir, o para explicar este diagrama, esta tabla, por un lado tenemos, dice aquí, tipo de vialidades a intervenir. Tenemos vías, por ejemplo, pueden ser rápidas, ¿no? Interurbanas, derechos de vía y áreas verdes. eh, Puede haber vías de acceso, ¿no? Que pueden ser algunas vías, por ejemplo, terciarias, tal vez, ¿no? Vías colectoras o secundarias, también se le llaman las vías secundarias, arterias principales, estas dos de acá, ¿no? Pueden ser. Y luego vienen las velocidades de los vehículos, o es la velocidad de operación a la que están funcionando estas vialidades, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de vías interurbanas que van de un poblado a otro, ¿no? Eh, Donde aquí no dice no aplica porque ahí lo mejor sería tener una infraestructura ciclista segregada. Es decir, que vaya, digamos, con un confinamiento, ¿no? Independientemente de la velocidad, ¿no? Porque por un lado puede estar la vialidad, no sé, 50 kilómetros por hora, pero si yo tengo un confinamiento, ¿sí? Eh, Mi ciclista va protegido. Entonces, no aplica el criterio de velocidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellas vías locales o vías de acceso? Dice aquí, hasta 30 kilómetros por hora. ¿Qué nos recomienda el manual? Ah, bueno, nos recomienda no hacer ciclovías. Así, o sea, la verdad es que hasta 30 kilómetros por hora, ya lo habíamos comentado, en los 30 kilómetros es el límite en el que yo puedo establecer para compartir el espacio rodado o de rodamiento con una bicicleta, ¿no? Un vehículo automotor con una bicicleta. Entonces aquí lo recomendable o el tipo de intervención sería generar las condiciones, mejorar las condiciones
de vialidad. ¿Por qué? Porque estaríamos pensando en compartir la infraestructura. Sería una infraestructura ciclo incluyente o infraestructura ciclista compartida, ¿no? Pero ¿qué pasa en aquellas vialidades que rebasan los 30 kilómetros? Pensemos en una vialidad de 40, ¿no? Una vía secundaria, ¿no? Eh, bueno, aquí ya se recomienda en una vía secundaria tener una, una infraestructura ciclista delimitada, ¿sí? Dice aquí un ciclocarril. Vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas cuáles son esos ciclocarriles. La infraestructura ciclista delimitada, como su nombre lo dice, nada más está delimitada, por ejemplo, con pintura, ¿no? Nos está, no nos está confinando, nos está diciendo que un espacio es para la bicicleta y otro espacio es para el vehículo automotor, ¿no? Puede existir también, bajo algunos casos de seguridad, algún, alguna infraestructura compartida, por ejemplo, un carril compartido. No, tal vez no es lo mejor. ¿Por qué? Porque las condiciones para compartir con seguridad están hasta 30 kilómetros por hora. Lo mejor es que después de 40 ya, o después de 30 o hasta 30, perdón, hasta 40, de 30 a 40 sea una infraestructura ciclista ya delimitada, es decir, por aquí van los carros y por acá la bicicleta. Ya tenemos que hacer esa diferenciación. ¿Qué pasa en vialidades más importantes? Por ejemplo, arterias, ¿no? Que tengan 50 kilómetros por hora o más. Bueno, ahí ya se requeriría infraestructura ciclista segregada. ¿Qué significa infraestructura ciclista segregada? Bueno, como lo decíamos hace rato, tener elementos de confinamiento, ¿no? Para que, bueno, ok, pásale por aquí vehículo automotor en tu carril a 40 kilómetros, perdón, 45 kilómetros por hora, y yo voy en mi carril confinado, en mi bicicleta, con seguridad, ¿no? Entonces, esto es lo que se recomienda, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son las tipologías. Vialidades compartidas. Vamos a ver cuáles son. Esta es lo que están ustedes viendo aquí ahora, es una vialidad compartida, es una infraestructura ciclo incluyente, ¿sí? ¿Qué significa este señalamiento horizontal? Bueno, este se llama triángulo de prioridad ciclista. Como ustedes lo ven, es un triángulo pintado de verde, nos indica el sentido de la vialidad, ¿no? Pero nos tiene el pictograma de la bicicleta y tiene la palabra prioridad. Este nos está indicando que esa vialidad es una vialidad compartida eh, con los vehículos automotores, pero también con las bicicletas. Es decir, aquí la bicicleta tendría la posibilidad de dominar inclusive el carril. ¿Qué significa dominar el carril? Vean la imagen de la derecha y arriba. Aquí este es un vehículo, este es un carril compartido, ¿sí? Pero si ustedes observan, el vehículo va atrás de la bicicleta. La bicicleta está dominando el carril, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, obviamente que los vehículos automotores tienen que esperar tienen que ir atrás de atrás de los digamos de los ciclistas, porque los ciclistas, recuerden, la velocidad promedio de un ciclista es 15, 18 kilómetros máximo por hora. Entonces, generalmente este tipo de tratamientos es en vehículos automotor, perdón, con vehículos de baja velocidad y en zonas también de baja velocidad, ¿no? Aquí hay algo interesante porque dice el tamaño del carril recomendado para una infraestructura compartida está entre 2,70 y 3 metros. ¿Cuánto es 2,70 a 3 metros? Bueno, aquí muchas de las vialidades de Toluca, del centro de Toluca,
Eso es lo que miden, más o menos. Están entre 2,80 y 3 metros, para que se den una idea, ¿no? Muchas de las vialidades de aquí del centro de Toluca están justamente, tienen normalmente secciones de entre 9 y 10 metros y tienen tres carriles. Entonces, los vehículos automotores tienen, las vialidades tienen tres carriles de 3 metros cada uno, más o menos, para que se den una idea. ¿Qué pasa en la imagen de abajo? La imagen de abajo es un carril compartido también, es un carril compartido, pero en ese carril estamos viendo las dimensiones mínimas recomendables de 390 a 430. ¿Eso puede existir? Claro que puede existir. De hecho, esa es la velocidad, el tamaño mínimo de la sección mínima para que podamos con seguridad darle digamos, la capacidad de rebase de 1 metro al vehículo automotor, ¿no? Eh, Porque puede existir la posibilidad de que el vehículo automotor se, se harte o se desespere, por decirlo así, y quiera rebasar al ciclista. Pero entonces nosotros tendríamos que diseñar la vialidad compartida o el carril mínimo de 390, ¿no? Es decir, 90 centímetros más de lo mínimo que se marcaba acá arriba, de lo máximo que se marcaba acá arriba de 3 metros, ¿no? Bueno, entonces la vialidad compartida la estamos definiendo, es una especie, es una tipología de infraestructura ciclista, pero si se dan cuenta ustedes, no estamos construyendo una ciclovía, sino simplemente estamos colocando señalamiento horizontal, también se puede colocar vertical, se puede poner algún tratamiento en el pavimento, vamos a ver más adelante, también para disminuir las velocidades. Y si ustedes se dan cuenta de esta imagen, pues esto nos da la idea de una vialidad de baja velocidad, ¿no? Vehículos estacionados, es una vialidad de doble sentido de circulación, que ya en sí mismo también el doble sentido baja un poco la velocidad. Y se ve que hay poco aforo vehicular, pocos vehículos. Entonces, generalmente este tipo de vialidades son de baja velocidad. Vamos a ver, por ejemplo, los carriles compartidos, ciclistas. Este es un carril compartido. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño y la sección es bastante generosa. Normalmente son más, si estamos compartiendo el carril con el carril es únicamente de vehículos automotores particulares, lo correcto es de 390 a 4, más a más, ¿no? Cuando estamos hablando ya de vehículos de transporte, por ejemplo, aquí hay un microbús, estamos hablando ya de más de 4 metros que tenemos que considerar el carril, la sección de carril, ¿no? Y aquí vemos perfectamente cómo está el vehículo. Hay dos ciclistas, uno aquí y otro más atrás. Y, por ejemplo, en el caso de este, hay un rebase. Hay un rebase de los vehículos, ¿no? Vamos a ver ahora qué son los ciclocarriles. Esta definición de ciclocarril entra en la categoría de infraestructura ciclista delimitada, ¿no? Recuerden, por ejemplo, estos carriles compartidos ciclistas normalmente deben de utilizarse en zonas de no alta velocidad, de velocidades 30 kilómetros, 35 kilómetros máximo, ¿no? Pero preferentemente abajo de 30 kilómetros por hora. Los ciclocarriles, eh, aquí las vialidades a intervenir con este tipo de infraestructura son vialidades que rebasan los 30 kilómetros, puede ser hasta 40, 35, 40 kilómetros, ¿sí? Porque vean, este es un ejemplo de un ciclocarril. Si ustedes observan, solamente está pintado y está delimitando la franja de estacionamiento, ¿sí? A la derecha, está confinando al el extremo derecho el ciclocarril, o sea, es un carril ciclista con el pictograma solo
perdón, con el pictograma ciclista, la palabra solo y la dirección, ¿sí? Ese es muy importante porque esas tres elementos los vamos a ver mucho en todas las ciclovías. La flecha de dirección, el pictograma ciclista y la palabra solo, ¿no? Eh, Aquí lo que se recomienda en el manual, en materia de dimensiones, porque aquí tendríamos ya que empezar a ver dimensionamiento y sección de vialidades, es, por ejemplo, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Bueno, punto número uno, la tipología de la vialidad en la que estamos, ¿no? Obviamente, la velocidad. Para que sea una vialidad factible o viable de tener un ciclocarril, un carril ciclista, es no alta velocidad, no más allá de 40, pero ya 40 estamos hablando ya así como que eh, ya es en el límite, ¿no? Tal vez 35 kilómetros. Eh, Estamos hablando de que tenemos que considerar si tiene estacionamiento o no estacionamiento. En este caso es una vialidad que permite el estacionamiento en el lado derecho. Eh, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que pasa es de que nosotros, el tema del estacionamiento en la vía pública es un tema que tiene que tocarse hasta cierto punto con cuidado. ¿Por qué? Con cuidado, pero no con tanto respeto digamos, al vehículo automotor. Sino lo que tenemos que tomar en consideración es el si es una zona comercial, si estamos hablando de una zona residencial, o posiblemente podemos regular el estacionamiento con un proyecto de gestión de la demanda, como puede ser parquímetros, ¿no? Y observen qué elementos hay aquí. Miren, por ejemplo, esta zona que es una especie de buffer, así también se le llama, o se le llama un área de amortiguamiento, ¿no? Que el objetivo es que el ciclista no choque con el vehículo automotor cuando el conductor abra la puerta. Es una zona de protección para el ciclista, ¿no? Ahora, la sección del carril en sí, ¿de qué depende? Bueno, depende, lo mínimo recomendable es de 1,50. Recuerden ustedes, recuerden ustedes eh, que lo mínimo que se requiere para que un ciclista atraviese, son los 75-80 centímetros. Entonces, si tenemos un carril de 1,50, eventualmente podríamos tener un rebase, ¿no? Entonces, por eso se menciona que mínimo debe de ser de 1,50. Si aquí hay otro factor también a considerarse. Si es una zona de alto aforo de alto aforo ciclista, perdón, por ejemplo, hablan aquí de 1,500 ciclistas al día, que es un alto aforo ciclista. Ya no estaríamos hablando de cientos de 1,50 metros. Lo mínimo es más de 2 metros, 2,25, 2,50, ¿no? Ya en zonas de alto aforo. Entonces, cuando nosotros diseñemos una zona para infraestructura ciclista, tenemos que tomar en consideración el tipo de vialidad, el que estamos, la velocidad, ¿sí? Si hay estacionamiento o no hay estacionamiento, y además el aforo de ciclistas que ya exista. También, obviamente, lo mejor, y siendo optimistas, es que en el futuro, en esas vialidades que nosotros diseñemos, con este tipo de tratamiento, es que los ciclistas aumenten. Y eso es algo que pasa de manera natural. Aquí, por eso se mencionaba hace rato que uno de los criterios del diseño de la infraestructura ciclista es la coherencia y las rutas directas. Si nosotros planteamos una infraestructura delimitada, como es este caso, en una vialidad donde no pasan las bicicletas, pues lo más seguro es de que ni van a respetar y en el futuro ese ciclocarril eh, termine desapareciendo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Eh, Ciclovías unidireccionales, pero también aquí entran en la categoría de ya no, en fin, vamos avanzando, es infraestructura ciclo incluyente, compartida, menores de 30 km por hora. Luego, de 30 a 40, podemos implementar la infraestructura ciclista delimitada, es decir, nada más indicada, ¿no? Con pintura, con algunas vialetas, pero sin llegar al confinamiento. Estamos hablando de ciclocarriles. Y una tercera categoría son la infraestructura ciclista segregada. Aquí entran estas ciclovías unidireccionales. Vamos a ver, por ejemplo, esta es una imagen de la ciclovía que hay en Reforma, en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Vean ustedes, ¿no? Bueno, están los carriles centrales, por supuesto. Este es el carril lateral, extrema derecha. Y vean estos elementos de confinamiento, estos de aquí, ¿no? Los elementos de confinamiento no nada más se contentan con pintar o indicar, que de hecho está pintado, ¿no? Está pintado. Pero ya existen estos elementos que pueden llamarse delineadores, supervioletas, hay muchos nombres para este tipo de elementos de confinamiento, ¿no? Donde hay estos tipos de hitos o volardos, ¿no? Aquí las dimensiones recomendables, ¿sí? Recomendables para, para, para este tipo de ciclovías unidireccionales es mínimo 2 metros, ¿no? Y otra vez, dependiendo del aforo ciclista por hora, aquí, en el caso anterior era diario, ¿no? El aforo ciclista diario. Aquí estamos hablando de un aforo ciclista por hora de 0 a 150 ciclistas por hora, que de por sí ya es alto, ¿eh? 150 ciclistas por hora es un volumen importante. Lo mínimo que se recomienda es 2 metros. 1,50 no se recomienda, mínimo 2 metros. Y de ahí para arriba puede existir prácticamente un carril completo, ¿no? De 4 metros. Vamos a ver ahora otro tipo de ciclovía de infraestructura ciclista, que es la infraestructura ciclista. Aquí mencionan ciclovías bidireccionales, pero estos entran en la categoría de infraestructura ciclista de trazo independiente. ¿Qué significa de trazo independiente? Vamos a ver la imagen que sigue. Bueno, observen que esta infraestructura ciclista de trazo independiente, aquí no hay tráfico o tránsito de vehículos automotores. Es un área peatonal y un área ciclista. Es decir, eh, en esta imagen los vehículos automotores van separados completamente de la zona peatonal y la zona ciclista, ¿sí? Eh, y bueno, cuando hay espacio en las ciudades, podemos hacer uso de este tipo de infraestructura. Perdón. Entonces, aquí las dimensiones recomendables, pues bueno, si hay el espacio es que sea más de 260 metros. 250, 260 metros y de ahí para arriba. Igual, dependiendo del volumen ciclista o del aforo ciclista, puede ser 260, 250 o más, ¿no? Bien, entonces, antes de pasar al tema de intersecciones, nada más recapitulamos. eh, en materia de tipologías de infraestructura ciclista o ciclovías, si quieren llamarlo de esa manera, son Una primera, una primera tipo de infraestructura sería la infraestructura ciclo incluyente, ¿no? Donde entran las calles compartidas, carriles compartidos y donde no tenemos que poner ciclovías en sí, sino más bien colocar señalamiento, pero dependiendo de la velocidad a la que esté manejándose esas vialidades. Las vialidades que son más susceptibles de este tipo de intervención son las vialidades locales. En colonias, puede ser en algunos centros urbanos donde se quiera pacificar el tránsito, porque bueno, hay otra cosa. Eh,
las vialidades o las zonas urbanas, por ejemplo, puede ser el polígono del centro urbano, puede hacerse algunas acciones que ya comentamos en clases pasadas, por ejemplo, bajar el volumen vehicular, es decir, también, por ejemplo, disminuir colocando algunos vados, algunos mesetas, disminuir la velocidad. Entonces, una vialidad que puede ser de 40 kilómetros por hora, normalmente está actuando o operando en 40 kilómetros por hora, con algunas acciones podemos nosotros hacer que baje a 30 o menos. Entonces, ya no requeriría ciclocarriles o, o infraestructura segregada. A lo mejor podríamos, ya haciendo esas acciones de bajar la velocidad, podemos hablar de infraestructura cicloincluyente y carriles compartidos, ¿no? Entonces, eso se puede lograr, ¿no? Bueno, luego, después de la infraestructura compartida o cicloincluyente, estaríamos hablando de la infraestructura delimitada, ciclista delimitada, ¿no? Donde estamos separando ya aquellas zonas de rodamiento para vehículos automotores y zonas exclusivas, un carril exclusivo, pero no segregado, nada más delimitado, indicado para la bicicleta. Estaríamos ahí hablando de velocidades hasta 40 kilómetros por hora, ¿no? Pero por máximo, máximo. Más de 40 kilómetros por hora requeriríamos nosotros de infraestructura ciclista segregada, ¿no? Como veíamos el ejemplo de Paseo de la Reforma, o vehículo o de trazo independiente, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a tratamiento de intersecciones. Bueno, eh, como decíamos, el mejor lugar para, o los mejores lugares para poder diseñar la infraestructura ciclista siempre es próximo al carril de baja velocidad o extrema derecha. Por ejemplo, en vialidades que tienen camellón, a veces se piensa que lo mejor sería pegado al camellón, pero no. No porque pegado al camellón estaríamos hablando que estaría cerca de los carriles de alta velocidad o de mayor velocidad. Y además, si la ciclovía va pegada al camellón, tendría problemas en las intersecciones. Y vamos a ver qué tipo de problemas tienen. Bueno, por un lado, ¿se acuerdan que decíamos eh, que una de las normas de circulación de las bicicletas es que deben de ir en el sentido de la vialidad? Vean, por ejemplo, este caso. Esta es una vialidad de doble sentido, pero en este caso, si nosotros vamos a plantear infraestructura ciclista en este paramento, ¿no? Lo correcto o lo más recomendable es que vaya en el sentido, en este caso, eh, poniente-oriente, ¿no? O sea, de izquierda a derecha, digamos, ¿no? Como va aquí. ¿Por qué? Por seguridad del ciclista, miren. Cuando un vehículo, vamos a pensar que yo fuese el conductor de este vehículo, yo me voy a incorporar a la vialidad, por ejemplo, para acá. Me voy a incorporar a la vialidad, o en este caso, para allá. Lo primero que hace el conductor al llegar a la boca calle es observar hacia dónde vienen los vehículos, que en este caso es de este lado, o sea, del lado poniente, ¿no? De poniente a oriente. Entonces, si yo me voy a incorporar hacia la derecha, voy a ir avanzando, avanzando, pero voy a ir fijándome en los vehículos que están de este lado. Nunca voy a ver si inclusive peatones, si un peatón o un ciclista va a atravesar en este sentido. Por lo tanto, cuando yo avance, me voy a encontrar con este ciclista porque no lo vi, porque venía en contrasentido. Esto eso es un criterio que se debe de tomar en cuenta en el diseño de ciclovías, en el diseño vial. Ustedes me dirán, aquí en la ciclovía de Toluca, la que está aquí de Ciudad Universitaria a la Alameda, sobre Avenida Hidalgo, perdón. Esa ciclovía es bidireccional. En estricto sentido no debería de haber sido bidireccional porque se da estos casos.
En las bocacalles, cuando un vehículo va a incorporarse, pues no va a ver mucho al ciclista que viene en contrasentido de esa calle, de Hidalgo, ¿no? ¿Qué fue lo que es? ¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, pues por un lado, es más barato, ¿no? Es más barato colocar una ciclovía bidireccional de un solo lado que colocar una ciclovía unidireccional de este lado y otra ciclovía unidireccional del otro. O sea, es más barato. Bueno, ese es un criterio no tan correcto, pero es real. Porque muchas veces los municipios no tienen el recurso, ¿no? Los gobiernos locales no tienen el recurso. Entonces, es bien real que eso suceda. Tal vez no fue la mejor decisión, pero pasó. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo para suplir o para poder hacer mayor la seguridad del ciclista? Bueno, por un lado, en todas las bocacalles, se colocó el señalamiento indicando que para los vehículos que se van a incorporar que hay una ciclovía bidireccional próxima. Entonces, eso se hizo. Y en la medida de lo posible también se colocaron semáforos ciclistas, que es parte inclusive de la infraestructura. Vamos a ver algunas imágenes más adelante. Bueno, intersecciones entonces. Bueno, la caja bici. Este elemento, ¿qué elemento es? Bueno, este es un elemento eh, que se innova eh, eh, como existe por ejemplo en otras ciudades también, ¿no? En Curitiba existe también estas cajas bici. ¿Qué es una caja? Esto se llama caja bici. ¿Qué es una caja bici? Bueno, una caja bici es un señalamiento horizontal, ¿sí? Pintado de verde, el cual tiene el objetivo de poder eh, darles seguridad a los ciclistas en una intersección regulada por semáforo. Ojo, aquí lo que les voy a decir. Las cajas bici solamente se utilizan o deben utilizarse en vialidades, intersecciones, perdón, reguladas por semáforo. ¿Por qué? Porque es una caja de espera ciclista. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. El objetivo de esta caja bici, por un lado, es que si se dan cuenta que hay una ciclovía confinada, ¿no? Vamos a pensar que yo vengo en ese sentido y aquí, imagínense que esta es una ciclovía de alto aforo ciclista. Entonces, el ciclista puede inclusive invadir esta parte, ¿sí? Para ponerse visible. El objetivo, por un lado, es, miren, aquí viene la línea de alto de los otros carriles, ¿sí? Esta línea de alto de este carril está retrasada, entonces el vehículo automotor tiene que esperar aquí. Si yo como ciclista voy a seguir mi camino y este conductor va a dar vuelta a derecha, este conductor, al estar más atrasado que el ciclista en la intersección, tiene la posibilidad de ver, está en un ángulo visual, el ciclista está dentro del ángulo visual del conductor, dentro del cono de visión del conductor. Por lo tanto, si yo arranco con mi bicicleta, él ya me vio y me va a esperar a que yo pase para dar vuelta derecha. ¿Qué pasaría si la caja bici solamente estuviera en esta parte y el conductor estuviera, digamos, aquí, en la línea de alto? Significaría que el conductor está a la par del ciclista. Entonces, el ciclista no está dentro del cono de visión del conductor. Por lo tanto, cuando yo arranque como ciclista, el conductor no me va a ver y me va a arrollar, ¿no? Por un lado. Bueno, hoy día debo de decir, aquí abrir un paréntesis o una nota al pie de página, como quieran decir, como quieran llamarlo. Las cajas bici hoy día ya se siguen utilizando,
pero van de banqueta a banqueta. Es decir, aquí todavía al momento de que hicieron este manual, ¿sí? Eh, todavía se estaba utilizando nada más un carril, ¿sí? Y ya hoy día en las ciudades, Toluca y en otras ciudades, ya el carril va completamente hasta de lado a lado. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, esto responde a varias razones. Punto número uno, había una confusión del conductor. De hecho, hay mucha gente, inclusive los ciclistas, hay mucha gente que no sabe para qué sirve una caja bici. Es un área de espera y de protección para el ciclista. Cuando recién se pintan, el conductor, como por inercia o como por un poco de sentido común, digámoslo así, respeta y no se pone aquí. Pero había confusión porque al haber dos líneas de alto, una línea de alto más adelantada y una línea de alto más retrasada, que es esta, entonces había confusión en el conductor, porque si yo voy en este carril y hay otros dos conductores que se ponen en la línea de alto, aquí en el semáforo, pues existe digamos, la tentación de poderme emparejar con ellos, ¿no? Y avanzar e invadir la caja bici. Entonces, para suplir eso, para suplir esa situación, se dijo, bueno, entonces mejor recorremos todos los carriles, la línea de alto, al mismo nivel y todos retrasados. Es decir, que la caja bici ya va a estar este, de lado a lado. Por un lado, para que visualmente el conductor, los conductores en este caso de los tres carriles, estén eh, alineados en una línea de alto retrasada, dejándole la prioridad al peatón, digo, al ciclista. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a ver eh, esta siguiente diapositiva. Observen cómo es una maniobra para vuelta izquierda del ciclista, ¿no? Yo vengo aquí en mi bicicleta, me marca el alto, ¿no? El vehículo se debe detener aquí, por si yo me quiero seguir derecho y el vehículo puede dar vuelta a derecha, pero yo en este caso quiero dar vuelta a la izquierda como ciclista. Hay dos maneras de hacerlo, hay varias maneras de hacerlo. Una es la que está mencionada aquí, que cuando me toque el SIGA, yo dé vuelta a la derecha y me posicione en la caja bici de la calle transversal, ¿no? Aquí. El vehículo automotor tiene que esperar aquí y esta caja es para espera. Entonces yo me debo de ubicar aquí. Cuando me toque el SIGA, yo debo de arrancar con el semáforo y así doy vuelta. Esa es una manera de dar vuelta. Otra manera que ya se implementa cuando en la caja bici es de lado a lado de la vial de la calle, es decir, que esté yo aquí de lado a lado en la caja bici, yo puedo venir y si la caja bici está hasta acá, yo puedo posicionarme enfrente de los vehículos de este carril, o sea, en el carril extremo izquierdo, me puedo posicionar porque ya la caja bici me está protegiendo hasta acá y arrancar con el semáforo en un solo movimiento. O sea, es decir, yo vengo, ya están parados aquí los vehículos, ¿no? Aquí en esta parte están parados. Vengo en la ciclovía, la caja bici va de lado a lado, entonces me posiciono aquí. Y cuando me toque el SIGA, avanzo, ¿no? Esa es la segunda manera de dar vuelta izquierda. Es por eso que hoy día ya las cajas bici van de lado a lado. Al momento de estas imágenes que están ustedes viendo, todavía se empezaron a implementar así en México, pero bajo la práctica se estableció ya después que lo mejor es poner la caja bici de lado a lado, por un lado, o por una parte, para que los carriles, si en este caso son tres carriles, eh,
no haya confusión en los conductores de que por qué unos más adelante y por qué otros más atrás. No, todos al mismo nivel para esperar el siga en el semáforo. Y por otro lado, por otra parte, permitirle al ciclista posicionarse en el tercer carril para dar vuelta a izquierda, ¿no? Esa es otra de las razones. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, aquí es donde lo que decíamos, ¿no? El posicionamiento del ciclista en la caja bici permite que el conductor lo pueda ver. Ese es un tratamiento, por ejemplo, estamos hablando de una infraestructura ciclista segregada. Y observen este tipo eh, de rayas. Ustedes recordarán cuando vimos en algún tiempo el señalamiento horizontal en segundo o tercer semestre que vimos la materia de transporte y vialidad. Vimos las rayas para cruce peatonal, o como las conocemos comúnmente, las marimbas peatonales o las cebras, ¿no? Como la gente también los conoce. Lo correcto es rayas para cruces de peatón. Esas son en amarillo, tránsito o tráfico, que van en las esquinas o en las intersecciones. Aquí hay un cruzamiento con un acceso puede ser de una cochera, ¿no? Vean, por ejemplo, muy bien el tratamiento, el área peatonal libre, la rampa solamente en el área franja de mobiliario, ¿sí? Y para que los vehículos no se metan, pues hay volardos, ¿no? Pero en los cruzamientos, así como existe la raya para cruce de peatones, en señalamiento horizontal, el manual especifica las rayas para cruce ciclista y son en verde y deben de colocarse en los cruzamientos. Puede ser en los accesos de las rampas vehiculares o en los accesos para atravesar las vialidades. A ver si aquí hay un ejemplo. Sí, aquí me regreso a la diapositiva anterior. Vean esta ciclovía que viene. Aquí viene la banqueta y tiene rayas en amarillo, ¿no? Rayas en amarillo. Son las rayas peatonales según la norma técnica. Pero las rayas verdes nos indican el cruce ciclista. Entonces, aquí hay un cruce ciclista, ¿no? Que me indica la continuidad de la ciclovía o infraestructura ciclista segregada, porque aquí hay elementos de confinamiento, ¿no? Eso no se aplica, por ejemplo, en casos, miren, la calle transversal no tiene ciclovía confinada, es solamente una calle compartida. Entonces, en este caso no se coloca la continuidad del cruce ciclista, porque aquí sí, porque aquí hay una ciclovía confinada. Entonces sí se coloca, ¿no? Aquí lo mismo. Aquí hay una ciclovía confinada y hay un cruzamiento, entonces ahí se coloca la raya para cruce ciclista en verde. Vean este ejemplo también. Aquí estamos hablando de infraestructura ciclista compartida o ciclo incluyente, ¿sí? Aquí hay triángulos de prioridad ciclista, caja bici, ¿sí? La caja bici es para que el vehículo, aquí es un solo carril de un sentido, otro carril de otro sentido. Se ve que por lo que dice aquí hay unos cojines, ¿se acuerdan? Son estos elementos para que los vehículos automotores privados bajen la velocidad y también desincentiven el irse por esa vialidad. Los autobuses pueden perfectamente circular por ahí, pero la prioridad es ciclista, porque aquí hay un triángulo de prioridad ciclista, ¿no? Si se dan cuenta, como aquí no estamos hablando de ciclovías ni delimitadas ni segregadas, no existen los cruces en verde, no solamente están considerados los peatonales. Y aquí en esta intersección hay unas orejas, ¿no? Para cortar
el cruce peatonal y esas orejas delimitan el área de estacionamiento, ¿no? Entonces, está muy bien tratada esta intersección, este ejemplo, ¿no? Aquí hay igual un carril para autobús delimitado con su caja bici, tiene su cojín para que los vehículos automotores no particulares no se puedan meter, o si se meten, bajen la velocidad. Entonces, su triángulo de prioridad ciclista, su caja bici, digo, hoy ya se haría de lado a lado, repito, de lado a lado, retrasando la línea de alto hasta acá. Y bueno, también la calle transversal lo mismo, ¿no? Ok, observen, por ejemplo, aquí hay ya esta intersección de una vialidad con una infraestructura delimitada. Este es un ciclocarril, ¿no? Y aquí en el ciclocarril sí se pone el cruce ciclista, ¿no? No así en esta de acá, porque esta de acá es ciclo incluyente. No tiene carriles confinados o delimitados, solamente en este caso. Lo mismo, infraestructura ciclista segregada. Vean la diferencia, ¿no? Acá estamos hablando de limitada, solamente pintada. Y en la siguiente diapositiva estamos hablando ya de un elemento de confinamiento, como Paseo de la Reforma, ¿no? Y su señalamiento de cruce de bicicleta. Este es un ejemplo de infraestructura ciclista de trazo independiente. Si se dan cuenta, aquí solamente hay un área peatonal y el área de bicicletas. Aquí sí se pone las rayas para cruce de peatones y las rayas para cruce de bicicletas. Este es otro tipo de tratamiento donde haya espacio para las vueltas casi continuas, ¿no? Casi continuas derechas. Eh, Sin necesidad de llegar a intersecciones, como una vuelta derecha anticipada, ¿no? Otro ejemplo de tratamiento para los autobuses. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo correcto cuando tenemos una ciclovía en el lado derecho, el extremo derecho de una vialidad, pero por esa vialidad pasa el transporte público? Bueno, lo mejor es no juntarlos, pero a veces no queda de otra. Entonces, en ese caso hay varias alternativas. Bueno, una es, si hay espacio, hacer esta especie de camellón, ¿no? Para que el ciclista pueda atravesar y pasar de largo la parada de vehículo del autobús. Es la parada de autobús, ¿no? Ese es otro ejemplo de solución, ¿no? Aquí el vehículo, el ciclista puede inclusive irse atrás, ¿no? Y volverse a meter. Este es otro ejemplo donde no hay mucho espacio. Observen que la ciclovía confinada viene en el extremo derecho de la vialidad, viene después el carril confinado o delimitado para transporte público, y aquí lo que está pasando es de que hay una extensión de la banqueta, de alguna manera interrumpiendo un poco el tema de la ciclovía. Aquí solamente es con cuidado para que el ciclista pueda atravesar esta parte, pero hay que delimitar un área de espera para el peatón. Se delimita con volardos, ese es un ejemplo de tratamiento. Repito, son alternativas de solución, ¿no? Algunas eh, formas como se puede solucionar este tipo de intersecciones o en este caso, de paradas de autobús. Bueno, donde no haya espacio, inclusive la ciclovía puede interrumpirse para que el vehículo de autobús o de transporte se orille
el ciclista puede tomar dos alternativas. Esperar a que el vehículo arranque y retome otra vez su carril, o puede rebasar en lo que el autobús está tomando o subiendo pasaje. Esa es otra alternativa de solución. Bueno, estamos ya casi por finalizar esta parte. Solamente para mostrarles todos los códigos de señales. Bueno, debo de mencionar algo que tal vez no lo advertí al principio. Este manual, de ciclos ciudades, no está elevado a nivel de norma técnica, como puede ser, por ejemplo, la NOM 034 o el manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de la SCT, que prácticamente ya son prácticamente normas técnicas o manuales muy específicos en dispositivos de control de tránsito. Este manual son recomendaciones que se han adaptado a nuestro ámbito mexicano, ¿sí? De experiencias internacionales y también cosas que se han probado aquí en México y en Latinoamérica. Eh, Debo de mencionar también que mucho del señalamiento que van ustedes a ver a continuación tampoco está normado, algunos sí, otros no están normados dentro recuerden ustedes que el manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es oficial, ese manual maneja tres tipos de señalamientos genéricos verticales, ¿no? El señalamiento preventivo, restrictivo e informativo. Ahora, el informativo, perdón, el restrictivo tiene, como este que están viendo aquí, es fondo blanco, ribete negro y el rojo, el círculo en rojo, ¿no? El círculo puede estar atravesado o no, como es el caso. Ambos son restrictivos, este y el de acá. Este es el señalamiento preventivo, ¿no? El informativo hay de varios tipos, azul, verde, eh, inclusive hay blanco también, dependiendo de lo que se necesite. Ahora, este manual adapta las condiciones, o sea, el manual del SCT permite de alguna manera que juguemos con el código de colores y podamos desarrollar señalamientos que no están indicados en el manual del SCT. Es el caso del manual Ciclo Ciudades. Este manual está adaptando el código de colores, ¿sí? Para poder incluir algunas señales que no existen en el manual de la SCT, pero que son válidas. O sea, finalmente, el manual de la SCT no es exhaustivo, ¿no? O sea, nos da los criterios generales. Entonces, nosotros podemos modificar de alguna manera, utilizando los códigos de colores, podemos generar señales, que es el caso. Vamos a ver. Por ejemplo, en el manual de la SCT no existen este y este. Sí existe, por ejemplo, que es el que nos está previniendo que hay un cruce de ciclistas y un señalamiento preventivo de reductor de velocidad. Pero no existe el señalamiento de descenso pronunciado o de ascenso pronunciado. Tampoco el de apertura de puertas. Pero el hecho de que no exista en el manual de la SCT no quiere decir que nosotros no podamos diseñarlo utilizando el código de colores. O sea, aquí está perfectamente utilizado el código de colores y el pictograma es la innovación, ¿no? Y cualquiera aquí se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto se tendría que colocar en una vialidad donde haya una franja de estacionamiento, ¿no? No nada más es para el ciclista, este es también para el conductor. Está previniendo de que tenga precaución porque es una zona donde pasan ciclistas. Entonces hay que tener precaución al abrir la puerta.
Vean, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Estas señales, algunas están en el manual, algunas no. Por ejemplo, este alto está en el manual, ¿no? En el manual está determinada la lámina adicional. Lo que pongamos aquí eso no está en el manual, eso es libre. Podemos poner uno y uno, preferencia, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos señalamientos donde nos está diciendo que el ciclista tiene que conservar la derecha, o que hay que desmontar la bicicleta, o por ejemplo ¿no? Que es una zona, que estamos entrando a una zona 30. Las señales restrictivas no necesariamente, y es algo que debo de recordarles, no necesariamente llevan la diagonal. Cualquiera pensaría que la diagonal es forzosa. No. ¿Qué es una señal restrictiva? Una señal restrictiva nos está denotando obligatoriedad, ¿no? Es decir, si no tengo aquí la diagonal, esto me está diciendo que el ciclista por obligación, por eso es obligatoriedad, por obligación debe de conservar la derecha, irse a la derecha. O por obligación debe de bajarse de la bicicleta. O cualquier persona, vehículo automotor que entre a esta zona, está denotando que no debe de rebasar los 30 kilómetros, ¿no? O que aquí se debe de dejar una distancia mínima de rebase de 1 metro, por ejemplo, ¿no? Entonces la señal restrictiva denota obligatoriedad, no necesariamente prohibición, como aquí, ¿no? Aquí esta diagonal significa prohibido, ¿no? O sea, prohibido irte de frente, excepto las bicicletas. O sea, las bicicletas se pueden ir de frente, ¿no? Bien, entonces vamos avanzando. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas señales de prohibición, restrictivas de prohibición, ¿no? Prohibida vuelta a derecha continua, ¿no? Prohibido el paso de vehículos automotores, inclusive prohibido el paso de bicicletas, ¿no? Eso lo vemos muy común en zonas donde va de alta velocidad, ¿no? Por ejemplo, en autopista, ¿no? Cuando vamos a entrar a una autopista, en una autopista está prohibido que entren las bicicletas. Vean, por ejemplo, este es otro ejemplo de cómo con el código de colores se puede hacer un diseño de señalamiento. Recuerden que el verde en el señalamiento vertical significa informativo, así como el azul es informativo, solamente que el verde está indicado para señales informativas de destino, ¿no? ¿Qué significa en particular esto? Bueno, este verde es un destino ciclista, significa que si yo me voy por por este ferrocarril a Cuernavaca o me voy por Reforma, voy a encontrar un servicio de bicicletas, muy probablemente una ciclovía, ¿no? Eso es lo que significa. Y el blanco, pues para los vehículos automotores, es un destino, ¿no? Ahora, por ejemplo, este de acá abajo es una señal baja. ¿Qué significa señal baja? Bueno, recuerden también que una manera también de clasificar el señalamiento vertical es en señales altas o elevadas y señales bajas. Las señales bajas son, por ejemplo, las nomenclaturas de calle, los tableros que están en postes tipo PTR, ¿no? Los que se colocan aquí en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, prohibido estacionarse, por ejemplo, también las de máximo 30 kilómetros por hora. Esos normalmente, esos tableros cuadrados, se ponen a una baja altura, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Es como si fuera una nomenclatura prácticamente, y nos está indicando que si yo me voy en ese sentido, encuentro una ciclovía y llego al metro Chapultepec. Inclusive, yéndome en bicicleta está a 12 kilómetros y llego en 5 minutos, ¿no?
Eso es lo que nos está indicando. Ahora, las señales elevadas, por ejemplo, son las señales tipo bandera, como este tipo, ¿no? Eso es una señal diagramática, es un diagramático, ¿se acuerdan también? Informativo de destino, y probablemente si le ponemos aquí un poste, sería una señal elevada tipo bandera, o a lo mejor lo podemos tener en una estructura que vaya de lado a lado de la banqueta, que se llama estructura tipo puente, si se acuerda, ¿no? Eso de acá arriba, por ejemplo, es un señalamiento también de destino. Este no está normado, ¿no? Eh, de estos podemos verlos en la Ciudad de México. Igual nos indican que si yo voy por antropología, me encuentro en bicicleta a 2.5 kilómetros y llego en 10 minutos, ¿no? O hacia la derecha está el auditorio, el metro auditorio, está a 2 kilómetros y en bicicleta llego a 8 minutos, ¿no? En bicicleta. Por ejemplo, también hay las señales de ruta, acuérdense, también hay dentro de las señales informativas hay las señales de ruta, que esa sería una ruta o una ciclovía a la 2 número 2 y voy en el kilómetro 1, ¿no? Ok, las señales informativas también de servicio, por ejemplo, en este caso, el triángulo de prioridad ciclista, ¿no? Que me indica una infraestructura ciclista compartida, como lo vimos hace rato. Me indica un servicio de ciclovía, ¿no? También me indica, por ejemplo, que puedo compartir la infraestructura con el transporte público. Aquí, que va la ciclovía o la infraestructura ciclista va pegada al área peatonal, o sea, hay que tener cuidado. En este caso, solamente está indicando que, que hay que tener mucho cuidado porque el peatón va mezclado con el ciclista, está compartiendo el espacio, ¿no? Y bueno, y así cada uno de las pictogramas y señales, que si ustedes estos mismos señales los buscan en el manual de la SST, no los van a encontrar. Son señales que se han desarrollado a raíz con base en los criterios y códigos de colores del manual de la SST, ¿no? Marcas en el pavimento. Acuérdense, las marcas en el pavimento son todo lo que pintamos. Leyendas, por ejemplo, aquí hay leyendas de solo. O sea, todo lo que diga máximo 20 kilómetros, o sea, todo aquí lo que se escriba se llaman leyendas y pertenecen a las marcas en el pavimento. Los pictogramas, este es un pictograma o marca de bicicleta. La flecha de sentido, ¿no? Rayas separadoras. Todo eso se llaman marcas en el pavimento. Vamos a ver qué otras marcas hay, ¿no? Por ejemplo, aquí las agujas canalizadoras, rayas canalizadoras, las líneas de alto, líneas divisorias, rayas separadoras, ¿no? Lo que ya decíamos, ¿no? El cruce ciclista, rayas para cruce ciclista en verde. Los pictogramas o marcas para identificar la infraestructura ciclista exclusiva, es decir, las ciclovías. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una ciclovía segregada, estaríamos hablando de este tipo de señalamiento, una flecha de sentido, el pictograma ciclista y la leyenda solo. Por ejemplo, recuerden, se coloca en los carriles de autobús, confinados de autobús, no se colocan las flechas con cuerpo, este es el cuerpo de la flecha. Se colocan flechas sin cuerpo, esas flechas no tienen cuerpo, no tienen este cuerpo que sí tiene la de acá. O también galones se llaman, ¿no? Parecen galones de militar. Va el galón o la flecha sin cuerpo que está denotando eh, carril ciclista, el pictograma ciclista y que dice autobús. Las marcas, por ejemplo, triángulo de prioridad, la zona 30,
los, las cajas bici o áreas de espera ciclista, áreas de protección ciclista y algunos dispositivos para confinar, ¿no? Barras de confinamiento, delineadores, vialetas o botones reflejantes. Y algunos de los otros dispositivos como pueden ser semáforos ciclistas, ¿no? Aquí en Toluca tenemos ejemplos, aquí sobre la vialidad Hidalgo donde está la ciclovía. Y bien, bueno, hasta aquí sería el, el video de la clase de hoy que habla de infraestructura ciclista. Vamos a ver después, todavía faltan algunas clases para terminar de redondear este tema de la bicicleta y, y vamos a ver todavía algunos otros temas. Por ahí les voy a mandar algunas indicaciones en el WhatsApp. Entre tanto, chicos, que estén muy bien. Este, que se la pasen muy bien. Sigan, sigan cuidándose mucho y nos vemos pronto.